Buenos días, Ángel. Felicidades en primer lugar por el 25 aniversario del Círculo Inmobiliario y gracias por habernos recibido al Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. De todos los encuentros, coloquios que habéis tenido durante estos 25 años, ¿de cuál conservas mejor recuerdo? Bueno, en 25 años ha habido como 200 encuentros aproximadamente y la verdad es que es difícil porque de todos quedó un grato recuerdo, la inmensa mayoría. Quizá por singularidad o por ser más entrañable, el primero, por ejemplo, con el fundador del MDI, que fue el primero que le llamamos, sabéis que provenimos del MDI en la cuarta promoción del año 91, pues Javier de Cárdenas fue para nosotros muy entrañable. Otro que fue también muy entrañable fue con el hoy fallecido presidente del Banco Guipuzcoano de entonces, José María Aguirre González, que la verdad es que nos dio unos consejos muy prácticos para nuestro foro que empezaba a funcionar. Otro que recuerdo con cierto cariño fue en octubre del 2011, desde 2001, después del atentado de las Torres Gemelas. El arquitecto Antonio Lamela nos explicó de una manera muy técnica el funcionamiento, el comportamiento de la estructura de los edificios ante los impactos de los aviones. Y eso, bajo un punto de vista técnico, fue francamente un privilegio poder contar con un técnico de esa talla. Recuerdo también con Jordi Sevilla y David Taguas, pues fueron encuentros que por ser personas muy vinculadas al gobierno, pues también fueron de una densidad importante. En fin, te diría muchísimos más, pero no creo que venga al caso. Entre los ponentes invitados en estos coloquios destacan Esperanza Aguirre, María Antonia Trujillo, Cristóbal Montoro, José María Álvarez de Manzano y un largo etcétera de profesionales reconocidos. ¿Alguno de ellos supo ver la burbuja inmobiliaria que se avecinaba? Yo creo que con la intensidad que se produjo no hubo nadie. Se hablaba en todo momento de un aterrizaje suave y se hablaba pues por la mayoría de los protagonistas. Quizás yo recuerdo que en febrero del 2007, exactamente en febrero de 2007, en el encuentro de aquel mes, fue la primera vez que algún ponente empezó a llamar la atención de que algo estaba pasando y no era poco. Y fue Emilio Sánchez, consejero delegado de Iberdrola Inmobiliaria. En aquel coloquio recuerdo que todo el mundo seguía con la euforia y él decía, mucho cuidado, que algo está pasando y gordo, y la verdad es que tampoco dio más detalles, pero sí recuerdo de aquel toque de atención. ¿Corremos el riesgo de inflar una nueva burbuja? Yo creo que no hay elementos ahora mismo que puedan pensar en una burbuja, yo creo que no. Hemos pasado todos una lección, un máster muy importante, y yo creo que no, empezando por el sector financiero, para las coberturas de financiación, y quizás hay un poquito de calentamiento en zonas como Madrid, Barcelona o Costa, pero para llegar a hablar de una burbuja yo creo que no. ¿Qué reflexiones han salido del círculo inmobiliario sobre los fallos que se han cometido en el sector y que no deberían de volver a cometerse? Ya, pues lo típico, el apalancamiento excesivo, la mala localización, la falta de un buen estudio de mercado, fueron errores que muchas empresas, sobre todo aquellas oportunistas o de aluvión, pues cayeron la mayoría. Otras más profesionales no cometieron tantos errores y muchas de ellas, o gran parte de ellas, hoy siguen. Aunque bien es verdad que, a pesar de su profesionalidad, sufrieron también muchísimo porque, la crisis no fue del sector inmobiliario únicamente, fue también del sector financiero, y la verdad es que yo creo que se ha pintado muchas veces al sector inmobiliario como causante de la burbuja, y yo creo que ha sido más víctima que causante, porque ante la tesitura de dos sectores enfermos, la administración optó claramente por salvar al sector financiero, y eso fue muy perjudicial para el sector inmobiliario, el profesional, porque el no profesional cayó por su propio peso, pero la parte del sector inmobiliario profesional sufrió unas consecuencias a veces demasiado sangrantes. Los fundadores del Círculo han nacido y han crecido junto con dos crisis inmobiliarias. ¿Qué lectura hacen de las mismas? Bueno, pues yo creo que eso fue una buena cosa. Fue una buena cosa nacer en crisis porque nos dio un toque de austeridad y sacrificio importante. Yo creo que eso ha sido muy bueno para, en su día, crecimiento y fortalecimiento de nuestras empresas.
y después para sufrir el tsunami que nos vino encima. Entonces, bueno, pues yo creo que no nos fiaremos del dinero fácil, ni mucho menos. Las aventuras pues serán más con gaseosa que con otra cosa. Y luego, pues tener un partner tan desmesuradamente potente como el sector financiero, ojo, porque ante cualquier crisis vamos a salir peor que ellos siempre. Entonces, yo creo que es una lección importante también. ¿Cree que el sistema financiero bancario actualmente es un hándicap para el sector inmobiliario? Siempre lo necesitaremos y siempre pues estará ahí. Lo que sí es cierto es que mientras no solucionen sus problemas y su stock y sus soluciones, pues va a ser un condicionante en el mercado y no cabe duda que influirá siempre mientras no tengan solucionado sus problemas, pero no obstante contaremos y cuentan con nosotros. Si es cierto que se está abriendo ya un poco más la mano, con unas condiciones evidentemente mucho más conservadoras que antes, y que seguiremos contando, pero no cabe duda que fueron primero ellos y seguirán siendo primero ante la tesitura de uno u otro, ¿no? En el 2012 se inicia el saneamiento del sector financiero con el nacimiento de Sareb, para continuar con la llegada de fondos extranjeros en el 2014 y el nacimiento de Socimis. ¿Cuál es el verdadero hito en el sector inmobiliario en estos últimos tiempos? Bueno, pues yo el hito, si te refieres a fechas, hablaría de 2014, verano de 2014, aterriza, me parece que es Blackstone en el sector que más conozco, que es el logístico, con una compra de 600.000 metros cuadrados de cartera de industrial, de logístico, pero creo que es generalizado en todo el sector, en fechas. Y bueno, pues es un hito también la desaparición de una buena parte del sector convencional y la sustitución por un nuevo sector. Digamos, esto es un hito que efectivamente no se había dado nunca y yo creo que es un hito muy significativo, muy importante. Se habla de nuevos agentes en el inmobiliario, pero poco del cambio que han experimentado en su forma de trabajar algunos profesionales ligados con el sector, como por ejemplo los administradores de fincas. ¿Cómo valora su figura? Bueno, yo creo que son grandes profesionales con una visión internacional de la gestión, son absolutamente imprescindibles en la gestión de las comunidades. Y yo creo que con el nuevo paradigma de construcción de viviendas en las que la tecnología se está imponiendo, yo creo que los administradores van a ser fundamentales para gestionar ese tipo de comunidades, o sea, con unas domóticas, con unos servicios tecnológicamente más avanzados, con viviendas personalizadas. Yo creo que va a ser cada vez más necesario. Yo creo que es un profesional insustituible. Edificios, yo creo que se están confeccionando edificios más complejos de gestionar. Entonces yo creo que el administrador va a ser cada vez, si en una comunidad normalmente ningún vecino no tiene por qué ser profesional de la gestión de un edificio, pues ahí está claramente el administrador. Y yo creo que tienen un reto muy importante los administradores, que es el de modernizarse en función a la demanda nueva del nuevo cliente. Siempre y cuando el sector inmobiliario, cuando haga viviendas, no ponga robóticamente un administrador, no nos sustituyáis por un robot. Bueno, yo creo que eso... Bueno, en un momento en el que hablamos de nuevos demandantes de viviendas y nuevos tenedores de inmuebles, ¿cree que los cambios que han venido para quedarse o son de la coyuntura que vivimos? No, por supuesto que sí. O sea, yo creo que el nuevo comprador de vivienda es un perfil de joven, de menos fidelidad, de más volatilidad, de más exigencia, con unas ya necesidades, no caprichos, de personalización de la vivienda. Se están haciendo viviendas a la medida, customizadas, se dice, ¿no? Con una domótica ya imprescindible. Y yo creo que esos cambios nos han venido para quedarse para siempre y para avanzar mucho más deprisa cada vez, ¿no? En nuestra revista hemos entrevistado a 3 expertos que participaron en la mesa del 25 aniversario del Círculo: José María Ezquiaga, Juan Pablo Lázaro y Juan Antonio Gómez Pintado. ¿Qué es lo que más destacaría de cada uno de ellos? Bueno, a los 3 les tengo un enorme cariño porque primero fueron invitados a nuestro círculo y dieron los 3, cada uno desde su punto de vista, pues unos encuentros muy provechosos y son autoridades en lo suyo cada uno de ellos. Y
bueno, sí podría de alguna manera a lo mejor pensar en el carácter de cada uno, y te diría que Ciaga para mí es una persona, es un doctor en urbanismo de una categoría internacional, una persona que habla, y cuando habla pues impone un silencio de escucha y de interés en el coloquio, que la verdad es que fue muy significativo. De Juan Antonio pues te diría que es un hombre con una diplomacia exquisita y obsesionado por la innovación, cosa que yo creo que es ahora mismo muy importante para nuestro sector, la innovación. En su reciente congreso de la PCE lo ha manifestado y yo creo que es claramente. Y de Juan Pablo Lázaro, pues la verdad es que le conozco porque le conozco en un ámbito empresarial, mi empresa se dedica al sector logístico, promoción y construcción industrial, él es presidente de una empresa de transportes. He tenido el privilegio de visitar su empresa y es una persona exquisitamente ordenada y eficiente. Y yo, sinceramente, no solamente en su empresa, sino también en el Club Financiero Génova, donde tenemos nuestra sede, pues ha sido de una eficiencia en la gestión que el Club Financiero lo está notando muy positivamente. Entonces yo diría que es un hombre eficiente y extremadamente ordenado. Me llamó la atención ver lo ordenado y exquisito que tiene su empresa, la verdad. ¿Crees que el sector logístico industrial vive una nueva época? Pues sí, la verdad es que sí. Durante aproximadamente 7 años, pues del 2007, 2008 a 2014, la construcción y promoción industrial ha estado paralizada, absolutamente paralizada. En esos 7 años la sociedad ha cambiado mucho. El comercio electrónico ha revolucionado las ventas y la distribución. Antes las naves logísticas, una mercancía en una nave logística permanecía días, ahora permanece horas. Los operadores logísticos ya no invierten en ladrillos, solamente hacen contratos de alquiler a largo plazo, optimizan los precios cada kilómetro, o sea, cada mercancía, cada paquete, se pelean por los céntimos. Entonces la proximidad, la eficiencia y todo eso son fundamentales. Quiero decir que eso requiere unas nuevas plataformas logísticas que son muy diferentes a las de hace 7 o 8 años, y además requiere un agente propietario diferente. Antes era el industrial, el operador, y ahora es pues una SOCIMI o un propietario. Con lo cual el sector logístico se ha convertido en un objeto de deseo como activo inmobiliario que hasta hace 10 años prácticamente nadie fijaba. De hecho, ahora mismo es el que más rentabilidad ofrece y el que es más atractivo para muchos inversores. Entonces requiere que el sector logístico y los que nos dedicamos a la construcción y promoción de este producto, de este tipo de activos, pues requiere una modernización porque el comercio electrónico lo demanda y porque la propiedad ya es diferente, es de un propietario no operador. Entonces son 3 figuras, se ha cambiado mucho, y la verdad es que eso, además, con otro problema, y es que las superficies de las plataformas logísticas han cambiado de tamaño. Antes una superficie media podía estar en 10-15 mil metros y ahora está hablando de 40, 50, 60 mil metros. Nos estamos encontrando con un problema, y es que no hay parcelas industriales de ese tamaño, pero eso sería un poco largo de contar. Lo que sí es cierto es que el sector logístico ahora mismo está en plena revolución. ¿Cómo ves la realidad inmobiliaria en nuestro país a corto o medio plazo? La realidad inmobiliaria, ¿cómo veo el sector inmobiliario en general? Bueno, yo creo que el sector inmobiliario ha cambiado muy mucho. Hay nuevos agentes con unas nuevas visiones, hay un cliente más joven, más exigente, más cambiante. Ha cambiado todo. Yo creo que es una oportunidad que las empresas profesionalizadas, que yo creo que han quedado o se han reestructurado o han nacido nuevas, la verdad es que ya miran con muy diferente visión ahora mismo en la actividad inmobiliaria. Yo estos días, a raíz de nuestro 25 aniversario y algún otro evento en el que he acudido, pues he podido comprobar que el clima es muy diferente. Hay un ambiente de moderado optimismo, no de euforia,
porque todavía estamos en niveles pues muy bajos todavía de actividad de edificación, porque sí, el dinero ha fluido mucho, pero la actividad todavía está muy matizada. Este año hemos hecho, o se van a hacer, un 20% más de metros cuadrados edificados que el año pasado, pero aún así todavía estamos en un ratio que es 2,5 veces más bajos que el punto más bajo de la crisis anterior, del año 93. O sea, este año se van a avisar 17 millones de metros cuadrados y en el año 93 se avisaron 45, me parece. Quiere decirse que todavía estamos muy por debajo de lo que fue el punto más bajo de la crisis anterior. Yo creo que hay, sinceramente, motivos para el optimismo, pero no mucho para la euforia. O sea, yo creo que no podemos caer en la euforia. Muchas gracias por habernos dedicado tu tiempo, ha sido todo un placer y esperamos que en un futuro un miembro del Colegio de Administradores de Fincas pueda participar en esta asociación con tanto prestigio. Bueno, estáis invitados siempre a que el presidente o cualquiera de colegiados, cosas de esas, pues se integren. Ahora, de hecho, vamos a abrir excepcionalmente, por ser el 25 aniversario, bueno, vamos a abrir, tampoco es que estemos cerrados nunca, pero que nunca hemos hecho campaña de nueva. Ahora con los nuevos sectores sí quisiéramos que entraran, nos hemos fijado la meta de conseguir 25 nuevos socios, o sea que cualquiera de los colegiados que quiera pertenecer, estaremos encantados de recibirle. Estupendo, muchísimas gracias. Muy bien, Inmaculada, gracias.